igualar o superar la popularidad que logró MacGyver durante los 7 años que se mantuvo en pantalla desde 1985 hasta 1992, nunca podría resultar sencillo. La época en sí misma, con los espectáculos televisivos incluidos, fue irrepetible. Esta es la oportunidad de quienes no vivieron esos momentos para descubrirlos y volver a sentir que están viendo la serie frente al televisor. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea y hoy hablaremos sobre curiosidades de MacGyver que no sabías. Comenzamos. Los procesos que llevaba MacGyver para dar con las soluciones tenían una explicación científica. Eran reales, pero el temor de los productores porque quienes se encontraban en sus casas imitaran a Angus, causando un verdadero desastre, hizo que no se mostraran de principio a fin. De todas maneras, a fines de los 80, cuando la serie ya era un gran éxito, dos jóvenes se dispusieron a construir una bomba casera en su garaje, que detonó inesperadamente matando a uno de ellos. El otro joven dijo que habían hecho un experimento basados en un episodio de MacGyver, pero rápidamente se demostró que esto no era cierto, ya que no existía tal episodio. MacGyver era un fanático del hockey sobre hielo. En algún capítulo se le ha visto llevando la gorra de los Calgary Flames, un equipo de hockey canadiense. Incluso en un episodio, entrena al hockey a unos muchachos de un instituto. Casual o no, Richard Dean Anderson y Angus MacGyver cumplían años en la misma fecha, el 23 de enero. La única diferencia es que Anderson nació en 1950, un año antes que MacGyver. MacGyver no simpatizaba por las armas, pero durante el 10º episodio de la primera temporada, retiene a 2 secuestradores mientras les apunta. Su historia negra con las armas es de larga data y tiene que ver con la muerte de un amigo suyo en la infancia en un hecho confuso. Nuestro héroe tenía un hijo, aunque recién en el antepenúltimo episodio de la última temporada que hace su presentación, producto de la relación con Kate Malloy, su nombre era Sean Angus Malloy, aunque para abreviar se lo llamó simplemente Sam. Estaba interpretado por Dalton James. Muchos de los episodios estuvieron dirigidos por Gerald Freeman, quien optó por reservar su identidad, apareciendo en los créditos como Alan Smithy. Esta actitud de no quedar pegado a los proyectos era bastante común en Hollywood. Dana Elkart interpretó desde el 11º capítulo de la primera temporada a Pete Thornton, el jefe de MacGyver en la Fundación Phoenix. Sin embargo, en el episodio piloto su personaje era otro, de nombre Andy Coulson. Gracias por estas 7 grandiosas temporadas. Ese fue el mensaje que MacGyver les ofreció a los espectadores sobre el final de la serie, quitado cuando el programa volvió a emitirse. De todas formas, el mismo fue agregado de nuevo en las versiones de DVD. Las gafas fueron las responsables de que el carismático MacGyver estuviese personificado por este actor. Es que según el encargado del casting, buscaban a un intérprete sin pretensiones, y el hecho de llevar puestos los anteojos de sol fue, curiosamente, un indicador al respecto. MacGyverismos fue el término introducido en el 3er episodio de la 2ª temporada por el personaje Joan Remins, y se refería al ingenio con el que MacGyver solucionaba todo. Desde allí comenzó a emplearse popularmente fuera de la serie. ¿Alguna vez intentaste realizar alguno de esos inventos? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda activar la campanita para que te avise cuando subamos contenido. Compártelo y dale like al video si te gustó. Gracias por suscribirte. Hasta la próxima.